De todos los secuaces empleados por Saddam Hussein para imponer su voluntad, pocos se acercan a la crueldad de Ali Hassan al-Mahid, mejor conocido como Ali el Químico, famoso por su uso de armas químicas contra el pueblo iraquí y kurdo. En el video de hoy hablaremos sobre la vida de Ali el Químico, su papel dentro del régimen de Saddam Hussein y su ejecución. Se entiende que Ali nació en Tikrit en 1941, aunque se desconoce la fecha exacta. Se sabe poca información sobre su infancia, salvo que fue criado como musulmán sunita, creció en una comunidad tribal pobre y recibió poca o ninguna educación formal. Ali se unió al ejército iraquí en 1959 y sirvió tanto como mensajero en motocicleta como conductor. Al igual que su primo, Saddam Hussein, Ali se sintió atraído por el Partido Baas y sus ambiciones revolucionarias. Cuando el Partido Baas tomó el poder en 1968, pudo asegurar su ingreso como oficial en el ejército iraquí. Saddam rápidamente buscó construir una base de poder leal dentro del Partido Baas. Recurrió a su familia y a sus compañeros de tribu para asegurar su lealtad. Con la ayuda de Saddam, Ali pudo conseguir un puesto como asistente del ministro de Defensa antes de asegurar un cargo como jefe de la Oficina de Seguridad del gobierno basista. En 1979, Saddam tomó el poder. Después de consolidar su poder, Saddam realizó una conferencia el 22 de julio. En esta infame reunión, Saddam leyó en voz alta los nombres de aquellos que había identificado como traidores. Se alegaba que una quinta columna estaba trabajando para un complot respaldado por Siria para desestabilizar Irak. Se leyeron en voz alta los nombres de 69 miembros del comité. Uno por uno, fueron arrastrados fuera del salón. 22 de ellos fueron condenados a muerte para ser ejecutados por aquellos a quienes se les perdonó la vida. Detrás de Saddam, mientras todo esto ocurría, estaba Ali el Químico, consolidando su lugar como un aliado cercano de Saddam. Sin embargo, en una sombría advertencia, Saddam supuestamente le dijo a Ali, cito, «Lo que has hecho en el pasado estuvo bien, lo que harás en el futuro estará bien, pero hay un pequeño detalle. Has sido demasiado suave, demasiado misericordioso». Ali fue entonces puesto al mando de varias fuerzas de policía secreta y servicios de inteligencia, que eran conocidos colectivamente como la Mukhabarat. Estas organizaciones habían sido creadas por Saddam antes de la toma de poder y le fueron entregadas a Ali para que las dirigiera. Estos servicios de inteligencia serían utilizados para enfrentar cualquier amenaza potencial. En 1982, Ali supervisó el castigo colectivo de los habitantes de Dujail. Dujail es un pueblo en el distrito de Balad, en Irak. Chiitas respaldados por Irán intentaron asesinar a Saddam mientras daba un discurso en el pueblo. La caravana presidencial fue atacada por una docena de hombres armados. Fracasaron y muchos de los atacantes fueron capturados y luego arrestaron a todo sospechoso de apoyar a los asesinos. Hombres, mujeres y niños fueron sacados a la fuerza de sus casas por las fuerzas secretas de Ali. Casi 800 personas fueron arrestadas y detenidas en la infame prisión de Abu Ghraib. Fueron sometidos a tortura y se les sacaron confesiones, con al menos 45 personas asesinadas durante los interrogatorios. Alrededor de 140 hombres y mujeres y 10 niños fueron condenados a muerte. El pueblo de Dujail fue arrasada por las fuerzas de Ali. No quedó en pie ni un solo edificio ni un árbol frutal. La ciudad fue borrada del mapa y sus habitantes fueron exiliados. Ali el Químico ganaría su infame apodo durante la campaña de Anfal contra los kurdos del norte de Irak. Durante la guerra entre Irán e Irak, los kurdos respaldados por Irán se rebelaron contra el régimen iraquí. Durante mucho tiempo habían sido oprimidos por el régimen de Saddam en su lucha por un Estado nacional kurdo. Entre febrero y septiembre de 1988, Ali el Químico lanzó varios ataques contra las fuerzas y civiles kurdos. Pueblos enteros fueron arrasados con topadoras, miles de personas fueron desplazadas y asesinadas. El ejército iraquí lanzó botes de gas letal y agentes nerviosos sobre el pueblo kurdo. El gas mostaza se usó ampliamente.
El uso de gas contra civiles durante la campaña de Anfal fue la primera vez registrada en que un gobierno utilizó armas químicas contra su propio pueblo. En Halabja, hasta 5.000 personas fueron asesinadas con armas químicas. Miles de niños y hombres kurdos fueron reunidos y llevados al desierto. Ahí fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. Los ancianos fueron dejados a morir en prisiones abandonadas, y las mujeres y los niños fueron mantenidos en campos de concentración. Al final, entre 50 y 100.000 personas fueron asesinadas bajo las órdenes de Ali el Químico. Su odio hacia el pueblo kurdo estaba bien documentado, con grabaciones de sus diatribas. Se le cita diciendo: ¿por qué debería seguir permitiéndoles vivir como burros que no saben nada? ¿Y por qué deberíamos cuidarlos? No, los enterraré con topadoras. En una de las grabaciones, Ali el Químico dejó claro su falta de respeto por el derecho internacional y las normas internacionales, en particular por el uso de armas químicas. Se le cita diciendo: los mataré a todos con armas químicas. ¿Quién va a decir algo? La comunidad internacional. Que se jodan la comunidad internacional y quienes los escuchan. Lo siguiente fue la planeada invasión iraquí a Kuwait. Esto le ofreció a Ali el Químico la oportunidad de redimirse, ya que para ese entonces había caído en desgracia con Saddam. Esto se debió a que el sobrino de Ali, Tahir Abdul Qadir Sulaimán, se había visto envuelto en un escándalo financiero. Su sobrino fue denunciado públicamente y se entendía que Ali el Químico había utilizado a su sobrino como chivo expiatorio por su propio desfalco financiero. Sin embargo, a pesar de esto, Saddam creía que solo Ali el Químico podía ser de confianza para actuar como gobernador en Kuwait. Se elaboraron planes sobre cuánto del país podrían tomar, decidiendo ocupar tierras kuwaitíes. Se creía que el ejército kuwaití no ofrecería resistencia y que las fuerzas estadounidenses estaban demasiado lejos para detener la invasión. Ali el Químico encabezó al ejército iraquí en la invasión a Kuwait, llevando consigo a unos 7.000 miembros de sus fuerzas de seguridad para pacificar la oposición local. Después de solo 6 días, se anunció que Kuwait era la 19ª provincia de Irak y Ali fue nombrado pronto como gobernador. Ali entonces comenzó a arrestar a ciudadanos extranjeros y hombres kuwaitíes. Para finales de octubre, Ali el Químico había ordenado el arresto de más de 800 hombres británicos, europeos, australianos, estadounidenses, japoneses y kuwaitíes. Estas personas fueron utilizadas como escudos humanos. Fueron retenidas en varios sitios estratégicos en Irak y Kuwait. Esto se hizo con el objetivo de disuadir cualquier respuesta militar internacional. Valiosos y raros artefactos históricos fueron saqueados de los museos kuwaitíes por los hombres de Ali y fueron enviados a Irak. Elementos de la cultura kuwaití fueron destruidos, mientras que aquellos que mostraban fotos del emir de Kuwait también fueron arrestados. A los kuwaitíes se les prohibió usar barba, y por órdenes de Ali, a quienes desobedecían les arrancaban la barba con pinzas. Cada vez que un soldado iraquí era asesinado por un kuwaití, Ali el Químico ordenaba que el vecindario donde se encontraba el cuerpo fuera arrasado hasta los cimientos. Esto continuó durante algún tiempo. Irak ocupó Kuwait durante aproximadamente 7 meses. Eso duró hasta que una coalición internacional de naciones liderada por Estados Unidos ayudó a liberar Kuwait. El gobierno iraquí fue derrotado rápidamente. Después de la liberación de Kuwait, enviaron helicópteros para destruir a los rebeldes. Muchos jóvenes chiitas fueron arrestados y nunca se les volvió a ver. Después de la represión, en lo que se ha descrito como uno de los peores casos de vandalismo ambiental, Ali el Químico supervisó el drenaje de los pantanos del sur de Irak. Se drenó para quitarles a los guerrilleros y opositores del régimen un refugio seguro. Casi el 90% de los pantanos fue destruido, dejando sin hogar y sin su forma de vida a casi 200.000 árabes de los pantanos. Durante la guerra de Irak, Ali el Químico recibió la responsabilidad de defender la ciudad de Basora de las fuerzas estadounidenses invasoras. Al principio de la invasión, se creía que Ali había muerto en un ataque aéreo en una casa en el sur de Irak.
Sin embargo, el 17 de agosto de 2003, Ali el Químico fue localizado y capturado por las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, hay pocos o ningún detalle sobre la captura de Ali el Químico debido a preocupaciones de seguridad. Gran parte de lo que sucedió sigue siendo un secreto de Estado. En una conferencia de prensa, se insinuó que Ali había estado orquestando ataques contra las fuerzas estadounidenses. Luego fue detenido hasta su juicio. Su juicio comenzó en agosto de 2006. Inicialmente, se negó a declararse culpable o inocente. Se presentó todo tipo de pruebas grabadas ante el tribunal. En estas grabaciones, Ali el Químico hablaba sobre el uso de armas químicas y sus intenciones de matar a los kurdos. Durante el juicio, dejó claras sus opiniones sobre los kurdos. No mostró ningún remordimiento y declaró claramente que él dio las órdenes de destruir las aldeas kurdas. El 24 de junio de 2007 fue condenado por sus crímenes contra la humanidad, por genocidio y por los crímenes de guerra contra los kurdos. Su juicio continuaría, en el que fue acusado y declarado culpable de más crímenes. Fue condenado a muerte por 8 cargos distintos para ser ahorcado según la ley iraquí. El 17 de enero de 2010 recibió otra sentencia de muerte por su papel en la masacre de Halabja. Este fue su último juicio. El 25 de enero de 2010, Ali fue ahorcado. A diferencia de la ejecución de Saddam, no hubo burlas ni gritos de insultos cuando Ali fue ahorcado. Comenzaron a circular fotos que mostraban a Ali con un overol, una bolsa negra sobre la cabeza y una soga alrededor del cuello. Hay quienes han criticado el juicio de Ali por la falta de imparcialidad y la influencia política que socavó el proceso. Algunos miembros de la comunidad kurda también sintieron que no se revelaron suficientes documentos gubernamentales ni posibles secretos del genocidio durante el juicio. Sin embargo, el juicio de Ali abrió la posibilidad de que casi 500 otros posibles criminales responsables de las campañas de Anfal fueran llevados ante la justicia. Ali el Químico, sin duda, seguirá siendo uno de los miembros más infames del régimen de Saddam. Para muchos en Irak, su gobierno y su opresión violenta ejemplificaron el régimen. El uso de armas químicas contra quienes debieron ser sus compatriotas seguirá siendo uno de los crímenes de lesa humanidad más perturbadores, y su apodo ominoso es un recordatorio sombrío de sus acciones despiadadas.